Parte 1. El que no debía saber. Elías despertó de golpe, sin entender por qué. El cielo afuera estaba encapotado. La lluvia golpeaba los cristales con un ritmo irregular. Miró el reloj. 6:42. No había razón para estar despierto, hasta que vio la pantalla encendida del móvil de Marta parpadeando con una notificación. Un mensaje de voz, pero no era para él. Estaba a punto de dejarlo, como siempre hacía con las cosas que no le pertenecían, pero algo lo detuvo. El nombre del remitente no decía nada, solo una inicial. S. Reprodujo el audio. No sabes cuánto te pienso. Eres mi mitad, Marta. Una risa de ella, esa que hacía solo cuando creía que nadie escuchaba. Pausó el mensaje a medias. No necesitaba más. No quiso escuchar lo que seguía. Se quedó sentado en el borde del sofá, descalzo, viendo cómo la cortina se movía con la corriente de aire. El olor a café viejo flotaba aún desde la noche anterior. Cuando Marta entró a la sala media hora después, con el pelo suelto y ojos aún dormidos, Elías ya estaba vestido. ¿Te levantaste temprano?, preguntó ella, acercándose para abrazarlo. Él asintió. No dormí bien. Pensaba en ti. Ella sonrió. Lo besó. Un beso. Él la miró como si no pudiera reconocerla del todo, como si estuviera observando una escena desde lejos. Estaba pensando, deberíamos irnos unos días a Girona. Girona, ahora, sí, solo tú y yo, como antes. Ella dudó, pero terminó aceptando con un encogimiento de hombros. Vale, será divertido, pero él no lo hacía por diversión. Él quería ver qué quedaba cuando el silencio entre ellos se hiciera más fuerte que cualquier excusa. Parte 2. Donde el silencio habla. La carretera hacia Girona se extendía entre campos dorados y colinas suaves, pero dentro del coche todo era tensión contenida. Marta hablaba poco. Elías fingía escuchar la radio, aunque en realidad solo seguía el movimiento de sus manos sobre el volante, como si eso pudiera calmar el torbellino dentro de él. Llegaron a una casa rural alquilada en las afueras, rodeada de viñedos y con una vista que parecía una postal antigua. Al entrar, el aire olía a madera húmeda y a algo lejano, casi olvidado, tranquilidad, pero no la suya. Durante el almuerzo, Marta reía con esfuerzo. Comentaba sobre los platos, sobre el clima, sobre cualquier cosa menos lo importante. Elías asentía, mordía lentamente, observándola en cada pausa, buscando algo, un gesto, una grieta. ¿Estás bien?, preguntó ella, al notar su mirada. Solo cansado, respondió. Por la tarde caminaron por el pueblo. Elías quiso llevarla a una librería antigua que recordaba de su infancia, aunque no estaba seguro si seguía existiendo. La encontraron cerrada. Marta se acercó al escaparate, apoyando la frente contra el vidrio. ¿Te acuerdas cuando queríamos tener un negocio juntos?, dijo. Sí. ¿Por qué lo dejamos? Tú dejaste de soñar, creo. Esa frase le quedó clavada como una espina. No respondió.
siguieron caminando. Esa noche, mientras Marta se duchaba, su móvil volvió a vibrar. Otra notificación, otra inicial. Elías no abrió el mensaje, solo lo miró. Mañana podemos visitar el río, ¿te parece?, dijo ella al salir del baño, envuelta en una toalla. Claro, contestó, sin girarse. La noche cayó espesa, como si escondiera algo entre sus sombras, y aún no era momento de hablar. Parte 3. Las orillas que no se tocan. El sol de la mañana caía sobre el río Oñar como una caricia tibia. Marta caminaba descalza por la orilla, dejando huellas en la arena húmeda, mientras Elías la seguía con pasos lentos, sintiendo que cada metro recorrido lo alejaba un poco más de ella, aunque estuvieran a centímetros. ¿Te acuerdas de este sitio?, preguntó Marta, girándose con una media sonrisa. Vinimos el primer verano juntos. Dormimos aquí mismo, con una manta y un vino barato, dijo él, sin poder evitar sonreír también. Se sentaron en una roca grande. Marta sacó de su bolso una vieja cámara analógica. La encontré en el trastero. Aún funciona. No sabía que aún la tenía. La guardé, como tantas otras cosas. Elías la observó en silencio. Ella parecía tan distinta, tan igual. ¿Por qué me trajiste aquí, Marta?, soltó de pronto. Ella lo miró. Porque aquí no mentíamos. Aquí éramos otros, más simples. El sonido del agua, los pájaros, el viento en los árboles, todo conspiraba para crear una pausa, una calma falsa. Entonces Marta se acercó y lo abrazó. Un gesto largo, apretado, sin palabras. Un pozo de nostalgia. Y luego, sin aviso, un pozo más hondo, un pozo más inesperado. Pozo, un beso. Elías no supo cómo pasó, ni por qué no se apartó. Solo supo que, al abrir los ojos, algo en él se había movido, torcido, quebrado. Perdón, susurró ella, alejándose al instante, como si el viento la empujara. No, balbuceó él, pero ya era tarde. Volvieron al coche sin decir nada. El viaje de regreso fue largo, silencioso, cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Y justo cuando parecía que la tensión había tocado techo, Marta, sin mirar, murmuró: necesito contarte algo. Parte 4. Lo que se esconde en el retrovisor. El coche avanzaba por las curvas de Montjuic mientras las palabras de Marta flotaban sin terminar. Elías mantenía las manos firmes en el volante, aunque sentía que todo se deshacía por dentro. ¿Qué necesitas contarme?, preguntó finalmente, sin apartar la vista del camino. Marta tardó. Miraba por la ventana como si buscara una salida en el paisaje. Hace 2 meses fui a Barcelona. Por trabajo. Empezó con voz neutra. Me encontré con alguien. Solo fue una cena, pero después Elías no dijo nada. Solo apretó más fuerte el volante. Después que Marta tragó saliva. Después
Hubo otro encuentro. Fue inesperado, pero real. La carretera seguía, pero el mundo de Elías se volvió un pasillo sin ventanas. ¿Fue reciente? Sí, pero no era sobre él, Elías. Era sobre mí. Silencio. Luego, solo el tic-tic del intermitente mientras giraban. Tú me trajiste hoy para decirme esto. No, te traje porque necesitaba recordarme que alguna vez fui honesta. Y contigo siempre lo fui hasta que dejé de serlo. Elías asintió, como quien recibe una noticia que no entiende del todo, pero ya sabe que duele. No necesito detalles, Marta, solo saber si esto cambia algo. Ella dudó. Sí, pero no en el sentido que piensas. No quiero volver al pasado. Solo quiero que sepas la verdad. Minutos después, el coche se detuvo en una gasolinera. Elías salió sin decir palabra. Necesitaba aire. Desde dentro, Marta lo observó por el retrovisor. Un mensaje, solo un nombre, César, y un texto, ya se lo dijiste, parte 5. Cuando todo parece normal. Marta apagó la pantalla del móvil tan rápido como si el mensaje quemara. Afuera, Elías seguía de espaldas mirando el horizonte gris sobre la autopista. La normalidad fingida del lugar, una gasolinera cualquiera, cafés a medio precio, gente rellenando depósitos, contrastaba brutalmente con la tensión que los envolvía. Al volver al coche, Elías se sentó en silencio. No preguntó nada, no miró, pero Marta sintió que lo sabía. ¿Quieres que conduzca yo un rato?, preguntó, intentando romper la rigidez. Él negó con la cabeza. No, estamos cerca ya. El trayecto continuó en un silencio que parecía pesar toneladas. Las luces de la ciudad comenzaban a asomar y con ellas una sensación incómoda. La cercanía con la realidad, con todo lo que quedaba sin resolver. Marta se atrevió a hablar. Hace unos días pensé en marcharme a otro país, cambiar de ambiente, respirar sin culpa. Elías levantó una ceja sin girarse. Sola, ella dudó. No lo sé. Supongo que con César. Hubo una pausa densa. No me sorprende que tenga nombre. Solo que lo digas como si no importara, respondió Elías, con voz seca pero serena. En ese momento, un semáforo en rojo los detuvo. El mundo parecía haberse congelado. Marta respiró hondo. Nunca quise hacerte daño, pero ya lo hice. Y ahora solo intento entender qué hacer con las piezas. Elías no respondió, pero en ese silencio Marta lo vio. Una lágrima solitaria cayendo desde la mejilla izquierda, y supo que esa era la primera vez que él se permitía sentirlo delante de ella. El semáforo cambió a verde, pero nada, realmente volvió a avanzar. Parte 6. El eco de lo que fue.
Llegaron a casa justo cuando la noche cubría todo con su manto oscuro. El silencio entre ellos era distinto, pesado, como un cristal a punto de romperse. Elías abrió la puerta y, antes de entrar, se giró hacia Marta. No sé qué nos queda, dijo con una voz casi invisible, pero sé que no podemos seguir fingiendo. Marta asintió, sintiendo cómo se desvanecían las últimas esperanzas. Avanzaron sin palabras hasta el salón, donde las sombras danzaban en las paredes como fantasmas del pasado. El aire olía a frío y a despedida. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos?, preguntó Marta con un hilo de voz. Todo parecía posible. Elías esbozó una sonrisa triste. Sí, el parque aquel día soleado, tus ojos brillando sin miedo. Un suspiro escapó de ambos, cargado de nostalgia y arrepentimiento. En ese instante la puerta sonó. Nadie esperaba visitas. Era César, con la cara llena de dudas y una esperanza que no encajaba en ese espacio quebrado. Pensé que tal vez, comenzó él, podríamos hablar, aclarar las cosas. Marta lo miró y luego a Elías. El tiempo pareció detenerse. Había más preguntas que respuestas, más heridas que cicatrices. Elías tomó la mano de Marta, apretándola con suavidad. Quizás Marta sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el peso se aligeraba. No era el cierre que soñaron, ni la historia que esperaban, pero era real. Porque a veces perder lo que amaste no es el final, es solo el eco de lo que fue, que nos prepara para lo que aún está por venir. Fin.